Hay que vengar los múltiples crímenes que ha cometido el Vaticano y la entera Iglesia Católica, hablo del clero naturalmente, a millones de hombres, mujeres y niños. Porque esos seres inocentes que durante toda la historia han sido masacrados, torturados diabólicamente por la Iglesia, con la Inquisición, asesinados en las cruzadas, en las santas cruzadas, donde se vertieron ríos de sangre, para nada, para enriquecer las arcas de la Iglesia y las noblezas, y para aplastar al pueblo y dejarlo en la ruina económica, moral, en un atraso medieval constante durante siglos. La Inquisición asesinó a poblaciones enteras con bebés, niñas, niños, mujeres, ancianos, como los cátaros, los valdeses, poblaciones enteras quemadas vivas, como los cátaros en los Pirineos catalanes, una entera población, porque estos cátaros denunciaban las pedofilias, los crímenes, los robos, las atrocidades del Vaticano, los obispos, cardenales y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido de toda la vida el actuar y asesinar a millones de hombres, mujeres y niños. No es nada viejo, medieval o de la Inquisición, de la Satan Inquisición, sino es moderno. Siguen todavía porque es una religión, no es cristiana, es de origen cananeo, babilónico, una adoración a los muertos, a la diosa madre, Artemis, Isis, la diosa negra de los infiernos, el culto a los muertos, el culto a la idolatría, estatuas, imágenes. Todo eso no tiene nada que ver con el cristianismo, con Jesucristo, ni con los evangelios, de nada. Es un culto satánico de origen cananeo, porque la Iglesia Católica, el sumo pontífice del Vaticano, los papas, son los que mandaron a los césares a asesinar a los cristianos primitivos en los circos romanos. Y ha continuado Estado y religión hasta el día actual, hombro a hombro. De tal manera que las religiones han apoyado a todos los dictadores, asesinos de masas y todas las matanzas que han hecho agresivas a millones de hombres, mujeres y niños. De tal manera que el Estado ha beneficiado a estos pedófilos repugnantes con miles de millones hasta el día actual. Y aunque en España hay una supuesta democracia, solo en el papel, sigue siendo la Iglesia Católica la religión del Estado. Y con el dinero de todos, a la fuerza naturalmente, se beneficia a la Iglesia Católica y al Vaticano con miles de millones de euros anualmente. Y cada vez que el pájaro ese, Benedicto XVI, el antiguo cardenal de la Inquisición en el Vaticano, pedófilo homosexual reconocido, un antiguo miembro de la SS y admirador fanático de Hitler, y apoyador de todos los pedófilos repugnantes, clérigos, cardenales, obispos de la Iglesia Católica. Cuando estaba de cardenal este pájaro de cuenta, Benedicto XVI, en el Vaticano, mandó escritos a todos los obispados del mundo para obligarles a que mientan a los medios de comunicación, que amenacen a los padres y a los niños que quieran denunciar las pedofilias o asesinarlos. Este pájaro de cuenta, que cada vez que aparece en un país como España, cuando un país como España está en la crisis, no hay dinero supuestamente para parados, para estudiantes, para viudas, huérfanos, desempleados, cuando se ha llevado a la crisis y a la bancarrota al país, se dan los miles de millones que pida por esa bocata la Iglesia Católica. Y cada vez que aparece el pájaro este de cuenta, se le regalan en gastos y en beneficios y en regalos más de 100 millones de euros. Y imagínense cuántos parados, cuántas familias con niños, cuántos desempleados, cuántos indigentes y cuántas escuelas y cuántos puestos de trabajo se podían hacer con 100 millones de euros. Pero prefieren regalárselo y dar abrazos y besitos a la organización criminal, el Vaticano,
más rica y poderosa de la tierra, cada vez que este pájaro, cada año un par de veces aparece por España para regalar besitos y sonrisas y cruces y decir que todo el mundo es bueno. Quiero recordar las chicas de Alcácer. Como las chicas de Alcácer, financiado por la Iglesia, por los obispos de España, financiado a Iglesia Ricard, no solo las chicas de Alcácer, sino muchísimos crímenes más antes de las chicas de Alcácer, que pagaron millones a Iglesia Ricard para ejecutar, torturar y masacrar niños y niñas, porque si miran las actas de las policiales o en los periódicos, antes de la niña Alcácer, cuántos niños habían desaparecido en la costa de Levante. Imagínense, y no han vuelto a aparecer. Las chicas de Alcácer fue un policía honrado que, sabiendo quiénes eran los responsables cuando desaparecieron 3 niñas, porque ya la policía tenía actas y tenía seguimiento de que sabía que los obispos estaban financiando asesinatos de niños y estaban asqueados. Y un policía, cuando un hortelano descubrió en la presa de Tous, en el lugar llamado La Romana, los cadáveres de 3 niñas enterrados, este policía sabía quién habían sido y quién había financiado esos crímenes. Dejó un trozo de documentación de Ricard para que la policía pudiera llegar a los asesinos. Pero enseguida los confidentes, algunos de la policía, dieron aviso a los obispos de España y rápidamente los obispos de España prepararon documentación falsa y mucho dinero para la huida de Anglès y Ricard a Brasil. Pero Ricard no pudo ir, no le dio tiempo, a Anglès sí le dejaron. Y naturalmente, estando ya en el Brasil, con documentación falsa del Vaticano, hasta el día actual, ha hecho muchos más crímenes en el Brasil para la Iglesia Católica. Porque los asesinatos de niños en sacrificios a los seres de la oscuridad o a los demonios, eso ya viene de la Iglesia Católica de tiempos ya ancestrales, de los tiempos de Canaán, a Moloch, a Baal, los sacrificios de niños. ¿Para qué se creen que fueron edificados los monasterios de clausura? Para sacrificar niños hasta el día actual, como se hace en el monasterio de Montserrat, en los sótanos y túneles de monasterio. La policía perfectamente sabe quiénes fueron los responsables y los que pagaron más de 85 millones de pesetas a Anglès y Ricard para ejecutar niños y torturarlos. Aquel día, aquella noche, en el 1992, cuando se masacraron y torturaron y asesinaron a las 3 niñas, cuando las autopsias se realizaron, vieron perfectamente que había semen y pelo de más de 7 personas. O sea, que había allí alguien filmando de los obispos, estos cerdos repugnantes, y algunos miembros de la iglesia en ritual satánico, mientras las machacaban, las destrozaban y las asesinaban, y también las violaron todos, 7 personas. Y rápidamente hicieron desaparecer las autopsias y lavaron rápidamente los cuerpos de las crías para que no se pudieran hacer más autopsias ni se descubriera nada. Hay muchas cosas que ocurrieron, terribles. Cómo se nota que la policía estaba aterrada, que vinieron rápidamente órdenes de los de arriba, porque todos están complicados, ¿no? Siempre la Iglesia Católica ha estado de toda la vida y hasta el día actual con las noblezas, con la clase rica, con los poderosos, con las logias satánicas, en fin, hombro a hombro. Y unos a otros se han hecho multimillonarios y se han protegido y se protegen. Y vinieron órdenes de arriba de pararlo todo. Incluso Anglès, fugado de la cárcel de Valencia, viviendo tranquilamente con su madre en Valencia, no había búsqueda y captura. Incluso no la hay en la actualidad. Y muchos policías y mucha gente sabe que está Anglès en Brasil, tranquilamente con otra documentación. Pero tienen órdenes de los de arriba de no hagan búsqueda y captura y no le cojan de ninguna manera. Porque la Iglesia Católica de toda la vida ha apoyado a asesinos sádicos. Cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano vendió a todos los asesinos de masas nazis, alemanes, croatas y yugoslavios, miles y miles de pasaportes falsos para huir a países católicos, latinos, suramericanos, a cambio de toneladas de oro de los judíos que está ahora en el Vaticano, en las cloacas del Vaticano,
con la Cruz Gamada nazi, y se vendió y se apoyó a Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Josef Mengele, Adolf Eichmann y muchos nazis más en 2 submarinos para huir rápidamente de Berlín, desde Bremen, el puerto, hasta Argentina, Río de la Plata, y por conducto y aliación del Vaticano y los obispos, con el general Perón y Eva Perón, que le esperaban en el Río de la Plata, para llevarlos a Hitler, Eva Braun y los demás a ciertas zonas de Argentina, donde Hitler murió en el pueblo de Mendoza en el año 1986. Y Eva Braun se volvió a casar en los Buenos Aires y tuvo nietos. Quiere decir, ¿por qué los gobiernos callaron lo de Hitler, incluso el gobierno de Israel? Porque el gobierno de Israel le dijeron que callara a cambio de darles la tierra de Israel, que en el 1948 todavía estaba en manos de los ingleses. Así que callaron, y calló todo el mundo por el hecho de que convenía que Alemania tuviera una frontera para impedir el avance del comunismo ruso en la DDR. De tal manera que cayó todo el mundo, y todo el mundo sabía y sabe dónde fue a parar Hitler, Eva Braun y los demás asesinos de masa, con el apoyo todo y la aliación de la gentuza criminal del Vaticano. Con esto quiero explicar que los asesinatos de niños que han seguido cometiendo la Iglesia Católica quedan impunes. Esa gentuza sabe que no hagan lo que hagan, no irán nunca a la cárcel. Jamás hagan las atrocidades, robos, asesinatos de niños, violaciones de niños, porque es masivo las violaciones de niños que está haciendo el clero repugnante pedófilo. En Viena, en el Seminario Católico de Viena hace algunos años, la policía de Viena descubrió por 2 ocasiones diferentes, en 2 años diferentes, que desde el Seminario Católico de San Poelten de Viena se estaban mandando por internet cientos de miles de pornografía infantil, de fotografías y vídeos, snuff. Incluso en esas fotografías de pornografía infantil que el clero católico mandaba para corromper toda la tierra habitada, hay muchos niños desaparecidos en España, incluidos el niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra, las niñas de Alcácer y muchos más. Y la policía tiene órdenes del Vaticano de no enseñar jamás esas fotografías, donde hay muchos niños desaparecidos en España, asesinados y financiados por el clero y los obispos de España y por el Vaticano. Es repugnante y aterrador lo que esa gentuza criminal ha hecho y está haciendo. Y la policía, siendo honrada en su mayoría y siendo competente, cuando esta gentuza entra en acción con sus crímenes y asesinatos, tiene la policía las manos atadas. Les obligan a callar y a cerrar la boca y a romper actas y a hacer desaparecer pruebas de estos asesinatos, como en el caso de la niña Madeleine McCann, también desaparecida en un apartamento de Portugal, y la Interpol rápidamente supo quiénes eran los raptores y dónde se la llevaron, con el consentimiento de los padres. Pero de la corona inglesa vino rápidamente órdenes de callarlo todo, porque estaba implicado una vez más la gentuza satánica repugnante de la Iglesia, porque sigue siendo una religión pagana, diabólica, satánica, y se siguen haciendo asesinatos de niños a montones. Le voy a decir una cosa, en el mundo, y sobre todo en países católicos, en el mundo en general, desaparecen anualmente aproximadamente 1 millón de personas que en su mayoría de casos no vuelven nunca a aparecer. ¿Dónde se imagina que van a parar? ¿Y quién se imagina que ejecuta esa mayoría de niños y niñas desaparecidos? Tarde o temprano esto se revelará y el mundo se va a horrorizar de que esta gentuza llamada apocalípticamente Babilonia el Grande, la madre de las rameras, ha sido la culpable de la mayoría de estos asesinatos de niños, y las niñas de Alcácer pueden garantizarlo que serán vengadas. Hasta ahora, amigos.